Buenas tardes, mi nombre es Pablo Edgar Flores Espinosa y voy a explicarles cómo funcionan las baterías. Las baterías son dispositivos que almacenan energía química y la transforman en electricidad, permitiendo su funcionamiento de aparatos portátiles como teléfonos, laptops y autos eléctricos sin necesidad de una conexión permanente a la corriente. Bien, en esta presentación voy a explicarles sobre los tipos de baterías que existen, los componentes principales, los principios termodinámicos en las baterías, etc. Bien, en la primera diapositiva voy a hablar sobre los tipos de baterías que existen. Primero tenemos las baterías primarias. Estas son baterías que no pueden recargarse, es decir, cuando se termina la energía que almacenan hay que desecharlas. Son muy comunes en objetos como controles remotos, juguetes o relojes. Por ejemplo, aquí en estas imágenes que puse se pueden ver las clásicas pilas AA, pilas de botón que se usan mucho en relojes, calculadoras, etc. o pilas de 9 voltios que también encontramos en algunos aparatos electrónicos. Después tenemos las baterías secundarias. A diferencia de las primarias, estas sí se pueden recargar y se pueden reutilizar muchas veces. Por eso son ideales para dispositivos que usamos constantemente como celulares, laptops o automóviles eléctricos. En la imagen podemos ver pilas recargables, baterías de plomo ácido usadas en autos y baterías de iones de litio que son las que llevan los teléfonos y laptops. La gran diferencia entre estas dos clases de baterías es que una se usa una sola vez y la otra puede recargarse y durar mucho más. Bien, los componentes principales de una batería son el anodo, el catodo y el electrolito. El anodo actúa como el polo negativo y es donde se produce la oxidación, liberando electrones que viajan a través del circuito externo hacia el catodo, que es el polo positivo. El catodo recibe estos electrones y ahí ocurre la reducción. El electrolito es el medio conductor dentro de la batería que permite el movimiento de iones entre el anodo y el catodo, facilitando la reacción química interna que genera la corriente eléctrica. Además de estos, en muchas baterías se incluyen otros elementos como separadores que evitan el contacto entre el anodo y el catodo para prevenir cortocircuitos, y la carcasa o contenedor que protege todos los componentes internos. El funcionamiento y rendimiento de una batería depende de la interacción entre estos componentes, permitiendo la transformación de energía química en energía eléctrica. Bien, los principios termodinámicos en las baterías. Bueno, en esto las baterías convierten energía química en energía eléctrica. En este proceso se basa en las leyes de la termodinámica, especialmente la primera ley que indica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En las baterías la energía interna cambia cuando ocurre la reacción química generando trabajo eléctrico y produciendo calor como efecto secundario. La segunda ley de la termodinámica también aplica, ya que durante la conversión de energía no toda la energía química se transforma en electricidad útil. Parte de esta energía se dispersa como calor debido a la entropía y las pérdidas internas, limitando la eficiencia máxima del sistema. El control térmico es importante para evitar el sobrecalentamiento que puede dañar la batería o provocar fenómenos como la fuga térmica, donde un aumento de temperatura genera una reacción en cadena peligrosa. Bien, la eficiencia energética. La eficiencia de una batería mide cuánta energía química almacenada se puede recuperar como energía eléctrica útil durante un ciclo de carga y descarga. Existen tres tipos principales de eficiencia, las cuales son, número uno, la eficiencia de carga, que es la proporción de energía que la batería puede almacenar durante la carga en comparación con la energía suministrada. Número 2 es la eficiencia de la descarga, que es la proporción de energía que la batería entrega al descargarse respecto a la energía almacenada. El número 3 es la eficiencia energética total. Es el producto de las eficiencias de carga y descarga, representando la energía neta recuperada tras un ciclo completo. Entonces, la eficiencia depende de varios factores, como la composición química, temperatura, potencia de carga y la técnica de carga. Mejorar esa eficiencia tiene impactos directos en el rendimiento, costo y sostenibilidad del uso de baterías. Bien, esta gráfica muestra los diferentes tipos de eficiencia que se miden en una batería. Bueno, en primer lugar, ya les dije la eficiencia de carga, que indica qué porcentaje de la energía suministrada de la batería realmente se almacena durante el proceso de carga. Una eficiencia alta aquí significa que la batería pierde poca energía al cargarse. Luego también les dije la eficiencia de descarga,
que es la cantidad de energía que se puede emitir la batería en comparación con la que tiene almacenada. Un buen rendimiento en esta etapa asegura que la batería entrega suficiente energía para ser útil. Por último, también les dije la eficiencia energética, que es la combinación de las dos anteriores, que tanto de la energía que se le suministra a la batería podemos usar realmente después de cargarla y descargarla. Realmente esta combinación es importante para entender el rendimiento real de una batería, ya que siempre existe una pérdida de energía principalmente por calentamiento y resistencia interna. Bien, aquí voy a explicarles un claro ejemplo del cálculo de eficiencia energética y duración de la batería. Bien, supón que tienes una batería de litio con las siguientes características. El voltaje es de 11.1 y la capacidad es de 4000 mAh. Entonces, primero tenemos que convertir la capacidad a voltios por hora. Entonces, sería utilizar esta ecuación, que es el voltaje por capacidad, entre 1000 igual a 44.4. Ahora, si el dispositivo conectado consume 200 miliamperios, a ese voltaje tenemos que calcular la corriente en amperios. La potencia consumida es V por I igual a 2.22. La duración de la batería sin pérdida sería 20 horas, contemplando la eficiencia energética del 70% de la duración real estimada es de 14 horas. Esto significa que la batería podrá alimentar el dispositivo aproximadamente 14 horas antes de agotarse. Bien, lista de materiales. Vamos a utilizar un limón grande, un clavo de zinc, puede ser galvanizado, una moneda o trozo de alambre de cobre, dos cables pequeños y una bombilla de LED pequeña, de bajo voltaje, y multímetro opcional. Número 2, el desarrollo experimental. Tenemos que insertar el clavo de zinc en un extremo del limón y la moneda trozo de cobre en el extremo opuesto. Conecta uno de los cables al clavo, polo negativo, y el otro cable a la moneda o cobre, polo positivo. Une los extremos libres de los cables a la bombilla LED y observa si se enciende. Si tienes un multímetro, mide el voltaje generando entre los extremos del limón. Para mayor voltaje, también puedes conectar en serie varios limones usando el mismo procedimiento. Bien, los cálculos. Dice, mide el voltaje con el multímetro. Típicamente un limón genera entre 0.7 y 1. Si usas más limones en serie, suma el voltaje de cada uno para saber el total. Para corriente, si el multímetro puede medir en miliamperio, lee el valor durante el experimento. Para potencia estimada, V por I es donde V es igual al voltaje medido y I es la corriente medida. Bien, aquí les voy a darles más específicamente el cálculo. Primero, medición del voltaje generado por el limón. Usa el multímetro y conecta un cable al clavo de zinc y al otro a la moneda de cobre. Y supón que el volímetro registra un valor de 0.9 por limón. Entonces, el segundo, la medición de la corriente eléctrica. Cambia el multímetro a la función de medir corriente y conecta en serie entre la bombilla LED y el limón. Supón que la corriente, que es I, igual a 0.3 miliamperios. En la número 3 es la potencia eléctrica generada. Como vimos en la anterior diapositiva, vamos a utilizar la potencia, esta ecuación, y nos va a dar 0.27. Entonces, la energía entregada durante 10 minutos de funcionamiento, si la bombilla LED se mantiene encendida por 10 minutos, será igual a 600 segundos. Entonces, la energía sería 0.162 joules. ¿Qué significa esto? Que estos cálculos muestran claramente el voltaje, la corriente, la potencia y la energía involucrada en el experimento. Claro, como les reitero, si conectamos más limones en serie, suman los voltajes y repite el proceso para estimar mejor el rendimiento. Bien, los resultados. Lograste encender una bombilla de LED con una batería de limón. Al medir, obtuviste entre 0.7 voltios y 1 por limón. Si usaste dos limones en serie, lograste aproximadamente 1.5 y una luz LED más intensa. Bien, discusión de los resultados. En este experimento casero con limones hemos observado cómo una reacción química genera electricidad. El ácido de limón actúa como electrolito, permitiendo que los iones se muevan entre el clavo de zinc y la moneda de cobre, que sirven como electrodos.
Esta reacción química libera electrones que fluyen produciendo una corriente eléctrica capaz de encender una bombilla LED pequeña. Sin embargo, la energía producida es baja debido a la limitada concentración de ácido y el tamaño reducido de los electrodos. Además de las pérdidas internas por resistencia y calor, esto muestra la segunda ley de la termodinámica, ya que no toda la energía química se convierte en electricidad útil. Parte se disipa en forma de calor y energía perdida. Bien, al conectar varios limones en serie para aumentar el voltaje, se nota que aumenta el voltaje, la corriente no crece en la misma proporción, lo que limita la potencia total disponible. Entonces, en este experimento ilustra claramente los principios fundamentales de una batería y cómo se relacionan con la teoría termodinámica, la transformación de energía, las pérdidas inevitables y la importancia de la eficiencia y el control térmico para un mejor rendimiento. Bien, en conclusiones, es posible generar electricidad a partir de reacciones químicas simples como entre el cobre y el zinc en el jugo de limón. Este sencillo experimento ilustra el funcionamiento básico de una batería y los conceptos de energía, eficiencia y conversión. Bien, aquí vienen los videos y la explicación más a detalle de cómo hacer el experimento más a detalle. Bien, la conclusión es que en conclusión de esto, las baterías son dispositivos que convierten en energía química en energía eléctrica mediante reacciones redox, entre electrodos y electrolitos. Este proceso genera un flujo de electrones que alimentan dispositivos eléctricos. Las baterías recargables permiten revertir estas reacciones para usarse múltiples veces. Entender cómo funcionan es fundamental para optimizar su rendimiento, eficiencia y su vida útil, lo que resulta esencial en tecnologías modernas que dependen de un almacenamiento energético confiable y sostenible. Bien, estas son las referencias por si quieren investigar a más. Y por esta presentación sería todo. Muchas gracias por todo. Suscríbanse y denle like.